Mira cómo este pequeño desvío de mirada sería la perdición de esta mujer. Pero cómo, en esta audiencia, Rosa no estaba siendo enjuiciada sola, sino que al otro lado de la sala estaba Albert. Lo curioso es que semanas antes de ser arrestado, él le había dado a ella un anillo de compromiso jurándole amor incondicional. Y ahora, en este juicio, se estaban echando la culpa uno al otro. A todo esto, ¿cuál era el crimen? Rosa y Albert, policías de la Guardia Urbana de Barcelona, estaban siendo acusados de conspirar, planear y acabar con la vida de Pedro, quien era la pareja de Rosa y con quien vivía. Lo que haría esta historia tan famosa sería lo macabro de sus detalles. Una tarde de jueves se reportó lo que parecía un automóvil totalmente carbonizado a las afueras de la ciudad. Las autoridades lo revisaron y pensaron que había sido eso, solo un auto. Pero justo antes de retirarse del lugar, uno de los policías le dijo al otro: "Eso parece un hueso". Revisaron más detenidamente y, en efecto, en la cajuela del coche había restos de una persona. Era imposible identificarlo, ya que casi todo era cenizas. No obstante, había un detalle. Los forenses encontraron una prótesis de titanio, la cual tenía un número de serie. Con esto y el número de matrícula del coche, pudieron identificar que esa persona que dejaron en el maletero muy probablemente era Pedro Rodríguez. Al tener esta información, los investigadores fueron a la casa de Rosa para preguntar si sabía algo de su pareja. Ella se limitó a decir que tuvieron una pelea y que él se había ido hace unos cuantos días. Lo raro aquí fue que cuando la policía le dijo que fuera a la estación para dar su declaración, Rosa se negó, diciendo que tenía a sus hijas arriba durmiendo. Algo entendible, pero cuando el investigador le pidió pasar para poder darle la fuerte noticia, también se negó, por lo que el hombre le soltó la verdad ahí a Rosa en su puerta, y él notó en ella una cierta frialdad al escucharlo. Al final, ella quedó que el día siguiente iría a dar su declaración a la estación. En ella, dijo que Pedro se había ido de su casa bastante alterado por una discusión habitual, pero lo curioso fue el detalle que agregó al final. Dijo que Pedro había tenido problemas con el exmarido de ella y padre de sus hijas, Rubén, y que pensaba que esa noche él había ido por él. Y aquí es donde llega un giro interesante. Al interrogar a Rubén, este acepta que sí tenía problemas con Pedro, pero ahí sacó a relucir, adivina quién: Albert López, quien era compañero de patrulla de Rosa y su amante desde hace años. A los investigadores este detalle les pareció interesante, puesto que al revisar el historial de estos patrulleros vieron que tanto Pedro como Albert habían tenido incidentes de agresividad, cada quien por su lado, durante su trabajo. Así que era posible que hubiera algún conflicto por tener el amor de Rosa. Aclaremos cuál es la situación para no enredarnos. Rosa era amante de su compañero de patrulla, Albert, mientras seguía casada con el padre de sus hijas, Rubén. Ella quería mucho a Albert, pero este solo quería divertirse en ese momento y no estaba dispuesto a echarse el compromiso con Rosa y sus hijas. Debido a esto, Rosa aceptó a Pedro en su vida, quien a su vez aceptó cuidar de ella y de las niñas. Además que le había mostrado un gran apoyo a Rosa en un proceso judicial muy difícil, que ella estaba llevando al demandar a su supervisor, del que también fue amante, ya que éste había difundido una foto explícita de ella a toda la estación. Al interrogar a Albert, él minimizó su relación con Rosa, detalle importante para más adelante. Además, de igual manera, dirigió la conversación para implicar a Rubén. Aquí pasó un giro importante. Cuando la policía recibió la información de la localización de los teléfonos de los implicados durante las fechas de los hechos, Rubén no estaba ni cerca de donde pasó todo, por lo que fue descartado como sospechoso. Aquí la pregunta era: ¿cómo es que si Rosa y Albert habían dejado sus relaciones, ambos inferían que Rubén podría ser el culpable? Demasiada coincidencia. Esto a los investigadores les hizo sospechoso, por lo cual pusieron más atención a estos dos. Revisaron sus teléfonos y lo que encontraron hizo más interesante este caso. Albert y Rosa no solo no habían roto el contacto, sino que en las últimas semanas previas al hecho habían tenido conversaciones con cientos de mensajes y decenas de llamadas. Además, que Albert había comprado un teléfono desechable que solo se comunicó con el teléfono de Rosa en los días cercanos al hecho. Con esta evidencia, la policía se enfocó en ellos. ¿Cuál sería el motivo para que armaran este complot? Pero justo cuando la investigación se estaba encaminando, otro giro inesperado surgió. Rosa fue a la jefatura voluntariamente y acusó directamente a Albert López de acabar con su pareja Pedro. Y no solo eso, la había obligado a ella a ir con él a las afueras de la ciudad y observar cómo le prendía fuego al auto de Pedro con él dentro. Como respuesta, Albert, al ser arrestado, dijo exactamente lo mismo, culpando a Rosa. Básicamente, ambos dijeron que fue otro quien lo hizo, obligándolos a verlo y ayudarlo. Las autoridades los arrestaron y la fiscalía preparó el juicio, que se convertiría en un drama mediático increíble. En las declaraciones, ambos se colocaron como víctimas del otro, y la fiscalía armó una gran historia con más drama que una novela. El fiscal encargado
presentó una serie de evidencias donde ubicaciones, mensajes, llamadas, comportamientos erráticos por parte de los acusados apuntaban a que ambos habían planeado acabar con Pedro y echarle la culpa a Rubén. Así serían dos pájaros de un tiro. Rosa no se vería mal ante la sociedad como una mujer traicionera por irse con Albert, y además se libraría de los problemas de custodia de sus hijas con Rubén. La historia tenía bastante sentido, pero había un problema. Las evidencias eran circunstanciales, nada que los ligara directamente con haber hecho el acto con sus propias manos. Pero entonces el giro se daría a la hora de las declaraciones. Albert contó que había querido retomar la relación con Rosa después de muchos altibajos, dándole el anillo de compromiso como símbolo de su amor, pero que luego no quiso saber nada de ella. Y fue entonces cuando Rosa lo llamó diciéndole que había acabado con la vida de Pedro. Albert aceptó haberle ayudado con el asunto del incendio, pero que él no había cometido el crimen. Por su parte, Rosa dijo que Albert había sido el que cometió el crimen y ella solo fue obligada a participar. Pero además de esto, Rosa le preguntó a los presentes en la audiencia si estaba siendo juzgada por este crimen o por su pasado sexual. Que si ella fuera un hombre no la cuestionarían por eso. Y es que la fiscalía, para saber toda la historia, investigaron y expusieron en el juicio frente a todos los comportamientos en el pasado de Rosa, cosa que los medios utilizaron para hacer aún más vendible el caso. Aunque lo más interesante pasaría cuando la fiscalía puso para que todos escucharan los audios de conversaciones entre Albert y Rosa, y había uno en especial, donde mira cómo reacciona Rosa al escucharse a sí misma diciéndole a Albert en el audio solo pocos días antes del hecho: estaba pensando que si hacíamos eso, podríamos llevar a las niñas al parque el siguiente fin de semana. ¿Qué te parece la idea? El desvío de mirada y no saber explicar a qué se refería con eso, que no tenía ningún contexto, más una declaración de la madrastra de las niñas que contó que una de ellas le dijo que el día del hecho Pedro se comportaba como zombie, como si estuviera sedado. Con todo esto, el jurado no le creyó a ninguno de los dos y creyó en la narrativa de la fiscalía, declarando a ambos culpables, dándoles 25 años de prisión a Rosa y 20 a Albert. Ambos se mantuvieron como inocentes, aún ya en la cárcel, hasta que en el 2024, Albert, para tener un mejor trato en la prisión, aceptó haber participado directamente en el crimen, mientras que Rosa sigue clamando su inocencia y además, por la declaración de Albert, pidió tener un nuevo juicio. ¿Qué opinas? ¿Culpables o no? ¿Te parecieron sinceros? La mujer le pregunta al tipo en su auto: ¿tienes algún micrófono escondido o cámara que me estés grabando? ¿Por qué le preocupa tanto eso? La mujer está realizando un trato para que este tipo le arrebate la vida a este abuelito. Pero hay algo que ella ignora sobre quién es él. ¿Pero por qué quería hacerle eso a su esposo? Tiene mucho sentido cuando se conozca más de su historia juntos, ya que Sonny no conoció a Butch por mera casualidad, sino que primero hizo amistad con su hija, Amanda, con la que coincidió en el club de descanso donde ambas trabajaban. Sonny era muy amable con ella, le preguntaba cómo estaban sus hijos y parecía que la entendía, puesto que ella también había sido madre soltera. Amanda, al sentir esa conexión con Sonny, se le ocurrió que su padre podría sentir lo mismo. La razón: Butch, después de 28 años, se había divorciado de su esposa y madre de Amanda, quien sintió que tenían que seguir caminos separados. Aunque Butch no quería divorciarse, respetó la decisión de la madre de Amanda. Ahora estaba solo y no había tenido citas en más de 30 años, por lo que su experiencia era torpe. Sin embargo, cuando su hija hizo que ambos tuvieran una cita, Sonny fue muy buena con él y lo flechó. A los solo 6 meses, ella se mudó a la casa de él, y aquí empezaron los planes oscuros. Sonny compró 4 departamentos para rentar. En uno de ellos metió a su hijo adoptivo, Skip. Aquí vendría un giro interesante. Amanda vivía también en la casa de su padre, pero Sonny se la presentó a su hijo. Ambos quedaron flechados y al poco tiempo Amanda se fue con sus 2 hijos a vivir en el departamento con Skip. De esta manera, Sonny quedó sola en la casa con Butch. Pareciera que todo iba tan bien como en una película, pero no todo puede ser cosas bonitas, pues lo que vendría los descolocaría a todos. Al poco tiempo, Amanda notó que Sonny estaba usando un anillo de casados. Su padre y ella se habían casado sin avisarle. Eso le dolió mucho. Butch, al estar tan enamorado, cedió a los deseos de Sonny de mantenerlo en secreto cuando lo celebraron. Esto comenzó una grieta en la familia, que luego se agravaría aún más. Justo cuando Amanda les dio la noticia a su padre y a Sonny que estaba embarazada, la respuesta no fue la esperada. Sonny lo sacó de su departamento, sí, a su propio hijo junto a su mujer embarazada, alegando que habían destruido la propiedad. Para ese entonces, Amanda ya sentía que algo iba mal y que una tragedia podría ocurrir. Y no estaba tan errada.
ya que había escuchado que Sonny estaba buscando dónde conseguir insulina para acabar con la vida de su padre. Pero esto era raro. ¿Qué ganaría Sonny con eso? Por su parte, Butch solo podía continuar junto a su esposa, por lo que la familia se distanció. Lo más difícil para Butch fue alejarse de sus nietos que tanto amaba. Llegando hasta este punto, llegaría el giro más importante en esta historia. Un amigo de Sonny de nombre Frank recibió una llamada por parte de ella para que fuera a su casa. Justo cuando él llegó, lo primero que ella le dijo al recibirlo es si no usaba un micrófono, que lo que le iba a decir no debía por ningún motivo ser grabado. A Frank eso lo desconcertó, así que lo que procedió a hacer fue exactamente eso. Sacó su reproductor a escondidas y comenzó a grabar. Ahí Sonny le dijo sin rodeos: quiero a Butch muerto y quiero que tú lo hagas. Tengo una póliza de seguro de $130,000. Frank se asustó, pero mantuvo la compostura y le siguió el juego. Le dijo que tenía un tío exconvicto que podría hacerlo. Después de esto, Frank fue directo a la policía donde le mostró la grabación al sheriff. Sin embargo, solo con ello no tenían suficiente para armar un caso o una acusación formal, por lo que idearon un plan muy interesante. El sheriff le dijo a uno de sus muchachos que se hiciera pasar por el tío de Frank. De esta manera podrían atrapar a Sonny. Así, Frank cuadró el encuentro entre su supuesto tío y Sonny. Ahí ella se comportó muy autoritaria y muy dispuesta a hacerlo. Le preguntó si era policía, a lo que el policía respondió que no. Además, le preguntó si no traía un micrófono. El policía de nuevo lo negó. Platicaron un poco, cuadraron detalles y la reunión terminó. Ambos se retiraron. Parecía que la tenían, pero surgió un problema. En la reunión, cerca de allí había un equipo técnico escondido que estuvo escuchando y grabando toda la conversación. Y aunque escucharon todo lo que se dijo, por estática, nada quedó grabado. Había sido en vano. ¿Ahora qué iban a hacer? El sheriff se reunió con su equipo para ver sus opciones. El sheriff le indicó a su policía encubierto y a Frank que contactaran de nuevo a Sonny para reunirse y afinar los detalles del plan, además de conseguir una garantía de parte de ella. Ojo a este detalle. Ahora sí, con todo el equipo listo, no solo para grabar audio sino video, de todo. El policía le esperó en un McDonald's mientras degustaba de un rico café. Al llegar Sonny, el policía entró a su auto y se aparcaron. Y lo que se enfrentaría lo dejaría pensando el resto de su vida. Lo primero que dijo Sonny en cuanto entró fue disculparse porque la última vez le había preguntado si era policía y si traía un micrófono. Pero luego se lo preguntó de nuevo. Además, si la estaba grabando. Y ahora sí comenzaría el plan maestro. El policía le pregunta el horario de Butch. Ella le dice que de 5:30 a 6 se va de la casa a su trabajo en la compañía DuPont. Le dice que su nombre es Robert Hawley y que le apodan Butch. Y ahí, luego Sonny dijo algo que lo dejó frío. Sonny le dijo que tenía preparado esto durante 2 años y que esto la liberaría financieramente. No era más que una simple transacción. Pero lo que más lo asustó fue con la frialdad y el tono en que lo dijo. Sin emoción, solo calma. Y se ponía más inquietante. El policía procede a preguntarle: cuando lo haga y él se haya ido, ¿quieres que antes de que lo mande al otro mundo le diga algo? ¿Que sepa que tú estuviste detrás de todo esto? Ella solo responde fríamente: no, prefiero que sea así. Y viene el punto de inflexión de la reunión. El policía le dice: ¿qué tienes para mí como garantía? Ella le dice: bueno, solo me queda esto. Y procede a darle el anillo de matrimonio que con amor Butch le había dado. Se lo da, no sin preguntarle cuándo se lo regresaría. Aquí sí mostró cara de preocupación, pues le comenta que el anillo es muy costoso y de diamante real. El policía solo lo toma y le dice que se lo devolverá cuando el trabajo esté hecho. El policía se retira, pero esto aún no acaba. El sheriff llamó a mandar a Butch a la estación y le contó todo, además de mostrarle las grabaciones de su esposa. Esto lo quebró. La policía arrestó a Sonny y pasó 3 años de los 15 que la sentenciaron en la cárcel por conspiración. Pero lo importante es que salió de las vidas de esa familia. Butch declaró que lo que más le duele, ese posible ataque hacia él, pudo haber ocurrido con alguno de sus nietos cerca y pudieron haber salido lastimados por su culpa. Pero de lo que sí no se arrepiente es haber conocido a Sonny, ya que gracias a eso tiene a su nieto, el más pequeño fruto de la relación de Skip y Amanda. ¿Tú revisas bien a quién metes a tu casa? Esta mujer le echa toda la culpa a su novio de lo sucedido, y acá su novio lo acepta. Lo increíble es que la policía no les cree, pues cuando se supo la verdad, todo el pequeño pueblo quedó boquiabierto. ¿Qué pasó? La pareja en cuestión estaba siendo investigada por su estrecha relación con una mujer que recientemente había sido brutalmente acabada en su casa. La mujer, de nombre Kelly, tenía una historia muy curiosa relacionada a este hombre. ¿Por qué? Kelly tenía una mejor amiga de la prepa. Las dos eran inseparables, pero después de graduarse, ambas tomaron caminos diferentes. Kelly se quedó en su pueblo natal y Tiffany se mudó a otro.
Aunque había distancia, mantenían el contacto. Tiffany se casó con Ronnie, el tipo del principio, un gran empresario que le iba muy bien económicamente. Tiffany lo adoraba, aunque había detalles que luego se revelarían. Por otra parte, Kelly no le había ido muy bien en el amor. Había tenido varios divorcios y relaciones tumultuosas. Además, como madre soltera, su situación económica era difícil. Tiffany, como buena amiga, le propuso a Kelly algo un poco raro: que se fuera a vivir con ella y Ronnie a su casa. Además, que su esposo le daría trabajo en su empresa de construcción. De esta manera, Kelly llegó junto a su hija adolescente al pueblo de Princeton, Texas. Al principio todo iba bien. Tiffany se llevaba muy bien con su amiga y su hija. Kelly todos los días se iba junto a Ronnie a trabajar en su auto. Cada vez pasaban más tiempo juntos por el trabajo. Esto comenzó a despertar sospechas en Tiffany, quien se comenzó a distanciar de su amiga, quien aún vivía en su casa. Esta tensión escaló a los conflictos. Tiffany creía que había algo entre su esposo y su amiga. Su paranoia no estaba tan fuera de lugar, ya que su marido ya le había sido infiel en múltiples ocasiones en el pasado. Sin embargo, aquí no era el caso. Bueno, más adelante la cosa se pondría más interesante. Harta, Tiffany decidió salirse de su casa. Al bajar las tensiones, ella trató de arreglar las cosas con Ronnie, pero este, sorpresivamente, llenó la ficha del divorcio. Por su parte, Kelly también ya se había ido de la casa. Justo aquí es donde los giros inesperados se apoderan de esta historia. Tanto que Tiffany le repetía a Kelly que había algo con su marido, ella comenzó a sentir cosas por él. Y adivinen qué pasó. Bueno, lo obvio. Pero el detalle aquí fue cuando estas dos mujeres se fueron de la casa de Ronnie. Entró a colación la chica del principio, Katie, una jovencita 20 años menor que K y T, quien se fue a vivir con Ronnie a su casa solo un mes después de que estas mujeres se fueron. De esta manera Ronnie continuó con la jovencita y Kelly, pero otro problema surgió. La chica salió embarazada de Ronnie. Al enterarse de esto, Kelly decidió mejor cortar la comunicación con el hombre, lo que causó una tranquilidad en todos por un tiempo, ya que después de meses, la hija de Kelly fue a visitarla a su casa, donde se encontró con una escena que parecía sacada de una película de terror, con su madre en el suelo, inmóvil y fría. La escena del crimen tenía ciertas pistas que llamaron la atención de los investigadores. Parecía que antes de los hechos, Kelly estaba compartiendo una cena con alguien, ya que la comida y los platos estaban ahí servidos. La policía llegó a la conclusión que Kelly conocía al perpetrador. Al investigar la historia, pensaron en Tiffany. Claro, una venganza por todo lo que había perdido. Sin embargo, Tiffany hace años que se había alejado de todo ese ambiente tóxico y había hecho bien, por lo que se descubriría más adelante. La policía interrogó a todos los involucrados ya mencionados. Todos negaron su participación en el caso. La policía tenía unos sospechosos que habían ubicado porque sus camionetas habían estado en la casa de Kelly, pero nada concreto. Lo interesante es que estos dos sospechosos habían trabajado para Ronnie en el pasado. Demasiado intrigante, y más porque estos tipos se habían negado a enseñar sus mensajes de texto del celular, y allí estaba la clave que resolvería todo este embrollo. Pero ¿cómo? La policía logró revisar el teléfono de Kelly y se encontró con una conversación que parecía haber sido sacada de una película de adolescentes. Ahí discutía con la jovencita Katie en acalorados dramas por texto. Katie por su parte diciéndole que se alejara de Ronnie y cosas que te puedes imaginar. Después de esto la policía los presionó y, como dijimos al principio, Katie culpó a Ronnie de todo y este aceptó. Aquí viene la respuesta del porqué. La respuesta vendría también de los mensajes de texto. Después de que nació el bebé de Ronnie y Katie, esta le mandaba muchas amenazas a Ronnie que si no sacaba a Kelly de su vida, lo abandonaría y jamás lo dejaría ver a su bebé. Ronnie contestaba como perrito regañado diciendo que sí, que lo iba a hacer y que se casaría con ella. Al final, la policía logró averiguar que Ronnie les había pagado $8,000 a estos tipos porque fueran a por Kelly. Ella, como los conocía, lo recibió amablemente en su casa sin saber lo que ellos le harían. Al final, la justicia les dio cadena perpetua a los perpetradores, mientras que a Ronnie, quien se declaró culpable, sentencia de por vida con posibilidad de salir. Y Katie, 30 años de prisión, igual con posibilidad de salir con libertad condicional. Vimos cómo todos ellos manipularon a sus parejas hasta la muerte, pero a veces la traición es aún más dolorosa porque las víctimas eran inocentes buscando un sueño. Tengo otros 3 casos donde la traición fue tan desgarradora que cambiaron las leyes para siempre. Especialmente el segundo caso te va a dejar un hoyo en el estómago.